Fuera Mbappé. Empezó como un hashtag. Después se convirtió en una campaña. Y ahora, algunos aficionados del Real Madrid ya empezaron a hacerse una sola pregunta. ¿Esto es realmente la rabia del madridismo? ¿O alguien está alimentando este caos? Porque esto ya no es solo fútbol. Aquí ya hay ego, presión, decepción y quizás una guerra digital que se está saliendo de control. Y lo más extraño de todo es esto. Por un lado hay gente diciendo que Mbappé fracasó. Pero, por otro lado, las estadísticas cuentan una historia completamente diferente. Y cuanto más profundizas, más incómoda se vuelve esta historia. Kylian Mbappé era el hombre que el Real Madrid llevaba años esperando. Prácticamente el proyecto personal de Florentino Pérez. Años intentando sacarlo del PSG. Rechazos, esperas, y finalmente llegó. Pero ahora algunos aficionados empiezan a preguntarse, ¿y si este fichaje no generó el impacto que todos esperaban? Porque Mbappé no es un fichaje normal. El Real Madrid no compró solo a un futbolista, compró una marca, compró una imagen, compró una nueva era, y cuando haces una inversión tan gigantesca, dar marcha atrás no es tan fácil, porque esto ya no es solamente una cuestión deportiva, es una cuestión de imagen, de prestigio y hasta de ego. Y precisamente por eso, para algunos parece imposible aceptar que Mbappé pueda fracasar o incluso salir del club. Pero aquí es donde la historia cambia por completo. Porque mientras Internet gritaba «¡Fuera Mbappé!», las estadísticas seguían diciendo otra cosa. Piénsalo. Años seguidos con enormes cifras de gol. Más de 30 goles por temporada. Asistencias. Impacto en partidos grandes. Presión constante sobre las defensas. Momentos decisivos en Champions League. O sea, si miras los números, sigues viendo a uno de los jugadores más productivos del mundo. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Por qué alguien así está recibiendo tanto odio? ¿El problema realmente es el rendimiento? ¿O las expectativas se salieron completamente de control? Porque a veces en el Real Madrid, el problema no es jugar mal. El problema es no ser perfecto. Y el Bernabéu a veces no perdona eso. Y quizás aquí empieza la parte más pesada de toda esta historia. Porque mucha gente no quería simplemente un gran jugador. Querían al nuevo Cristiano Ronaldo. Querían que salvara cada partido, que dominara cada noche importante, que cargara al equipo él solo. Y, siendo sinceros, esa expectativa no es normal, porque el vacío que dejó Cristiano en el Bernabéu todavía no desapareció del todo. La afición no quiere solamente estrellas, quiere un líder, quiere un símbolo, quiere un jugador que genere miedo. Y a veces, aunque Mbappé juegue bien, parece que nunca es suficiente. Porque el problema quizás no es su rendimiento. El problema es que las expectativas ya se volvieron sobrehumanas. Tal vez Mbappé no está luchando. Pero ahora viene la parte más loca de toda esta historia. Porque cuando la campaña Fuera Mbappé empezó a crecer, todo dejó de parecer normal. Miles de publicaciones, millones de interacciones, y después, según algunas personas, una ola digital gigantesca que llegó a más de 70 millones de usuarios. Y justo en ese momento, la web desapareció. Algunos dijeron que fueron problemas técnicos, otros dijeron que el tráfico era demasiado grande, pero en redes sociales empezaron a aparecer otras teorías. ¿De verdad había tantos madridistas participando? ¿O todo esto ya se convirtió en una manipulación? Porque, seamos honestos,
Internet ya no es solo un lugar lleno de aficionados. Hay trolls, hay cuentas falsas, hay guerras de narrativa, y el fútbol ya no se juega solamente en el campo. Especialmente cuando hablamos del Real Madrid. Las guerras en redes sociales a veces son más violentas que los propios partidos. Y algunos aficionados ya empezaron a preguntarse, ¿esta campaña realmente salió del madridismo? ¿O alguien simplemente quiere aumentar el caos? Y aquí aparece la palabra más peligrosa de todas: vestuario. Porque cuando llegan malos resultados, cuando aumenta la presión, cuando las redes sociales explotan, esa tensión termina entrando al vestuario. Muchos aficionados creen que el equilibrio dentro del equipo empezó a cambiar, especialmente entre las grandes estrellas. El liderazgo, el protagonismo. ¿Quién controla realmente el juego? Todo eso empezó a discutirse. Y sí, los nombres de Vinicius y Mbappé aparecen constantemente juntos. Pero aquí hay algo muy importante. No todo lo que se dice en Internet es verdad, aunque a veces, cuando el caos se repite constantemente, incluso si no es real, termina afectando el ambiente. Y ahí está el verdadero peligro. Porque un equipo muchas veces se rompe mentalmente antes que futbolísticamente. Y ahora, otra pregunta empezó a crecer dentro del madridismo. ¿Y si algún día José Mourinho regresa? ¿Qué pensaría Mourinho realmente sobre Mbappé? Porque todos conocen el tipo de jugadores que le gustan a Mourinho. Jugadores que luchan, jugadores con carácter bajo presión, jugadores que se sacrifican por el equipo. Y muchos aficionados ya empezaron a debatir esto. ¿Mourinho pondría a Mbappé en el centro absoluto del proyecto? ¿O le exigiría muchísimo más? Porque para Mourinho, el talento nunca es suficiente. Todo es mentalidad, presión, liderazgo. Y siendo sinceros, en un vestuario dirigido por Mourinho, ningún ego puede estar por encima del equipo. Por eso algunos creen que, con Mourinho, Mbappé podría transformarse completamente. Pero otros piensan exactamente lo contrario. ¿Y si Mourinho y Mbappé terminan entrando en guerra? Y, sinceramente, si eso algún día ocurre, ese caos no sacudiría solamente al Real Madrid, sacudiría al mundo entero del fútbol. Y mientras todo esto sucede, Florentino Pérez sigue en silencio. Y quizás ese sea el detalle más llamativo de todos. Porque el fichaje de Mbappé nunca fue un fichaje cualquiera. Fue una visión, un legado, una demostración de poder, una historia esperada durante años. Y ahora, por primera vez, parece que esa historia empieza a romperse. Porque si Mbappé fracasa, no fracasa solamente un jugador, también se dañaría un proyecto entero. Una era completa empezaría a cuestionarse. Y tal vez por eso, la presión dentro del club sigue creciendo cada día más. Pero al final, la pregunta más incómoda sigue siendo la misma. ¿Cuántas personas dentro de la campaña, fuera Mbappé, son realmente madridistas? ¿Estamos viendo aficionados decepcionados? ¿O el fútbol ya se convirtió completamente en una guerra digital? Porque hoy en Internet, la línea entre crítica y destrucción empieza a desaparecer, y llega un momento donde el apoyo al club y el deseo de crear caos se mezclan. Mbappé puede ser criticado. La afición puede exigir más. Eso es normal. Esto es el Real Madrid. Aquí siempre habrá presión. Pero convertir a un jugador en enemigo absoluto después de algunos malos momentos, especialmente cuando sigue produciendo estadísticas de élite, quizás es el comienzo de una historia mucho más peligrosa. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Esta campaña representa realmente la voz del madridismo? ¿O alguien está manipulando todo desde las sombras? Te leo en comentarios.